Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Química inorgánica. Entonces, Acosta Barra. Acosta no está entrando. Alcántar. Presente. Camacho. Presente. Fuentes. Presente. Presente. Muy bien, muy bien. Sigue, a ver. Muy bien, Fuentes. Galvez, Duarte. Presente. Mesa González. Rodríguez Ochoa. Presente. Rodríguez Pinedo. Presente. Torres Pérez. Presente. Valenzuela. Presente. Y Vega Cárdenas. Presente. Muy bien. Entonces, vamos a cerrar esto. Muy bien. Planeación. Hoy iniciamos tema nuevo, ¿no? La unidad de competencia, aquí está la planeación, sí, lunes 11, iniciamos con reacciones químicas, pero vamos a iniciar con unidades de medida. Luego vamos a ver tipos de geometría, balanceo y cálculos. Perfecto. Ujú.
Bien, antes de iniciar, vamos a tener práctica, ¿no? Este viernes, ya es lo que estuvieron todos en la reunión del viernes pasado. Entonces, nada más hay que llevar su bata, su mascarilla y sus lentes, ¿no? De seguridad. La protección ocular que dicen, para la práctica es a las 10 de la mañana. Vamos a estar de 10 a 11, una hora. Y pues ahí nos vamos a ver el próximo viernes, ¿no? A las 10 de la mañana. Cualquier cosa, cualquier cambio, pues ya vamos iniciando la semana, ya les comentaría yo si alguna situación especial, no, pero si no es así, estamos organizados para este viernes, ¿no? Hacer una práctica presencial. Ahí en el 104. Que voy a estar yo temprano para resolver cualquier situación que se presentara. Bien, entonces vamos a iniciar con la unidad de competencia 4. Vamos a entrar a reacciones químicas y estequiometría. Entonces la parte, no la más importante, pero la parte fundamental para el estudio de la química inorgánica. Poder estructurar ecuaciones químicas, conocer las reacciones químicas que generan ese tipo de ecuaciones. La ecuación química es la representación simbólica de una reacción química. Y una reacción química, pues es la relación que hay entre diferentes compuestos o sustancias. Recuerden que una sustancia puede ser un compuesto, puede ser un átomo. Para generar productos a través de un proceso que se denomina reacción química. Y vamos a ver los tipos de reacciones químicas que hay. Síntesis, descomposición, sustitución simple, sustitución múltiple, y vamos a trabajar un poquito con redox también, para que aprendamos no solamente a balanzar masas, a trabajar con masas estequiométricamente, sino también con cargas. Con los iones, recuerden que ya también revisamos en los temas anteriores, que los compuestos se pueden separar en sus iones, las moléculas se pueden separar en sus iones, y de esta forma reaccionar con otro tipo de iones y hacer combinaciones, sustituciones, lo que nos indica el nombre de las reacciones químicas, ¿no? Sustituciones, descomposiciones, uniones. Cuando decimos síntesis, estamos haciendo una unión. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar en esta cuarta unidad de competencia. Nos queda soluciones. Es para cerrar se guarda nuestra planeación. Estamos iniciando la semana número 10, hoy lunes 11. Y nos quedarían 5 semanas. 5 semanas para terminar el plan. Considero que nos va a llevar unas 2 semanas y media terminar esta unidad de competencia, y unas 2 semanas soluciones para
prepararlos un poquito para química analítica, que es su próxima materia de químicas, que viene que está secuenciada con esta, ¿no? Entonces vamos a pasar a la presentación. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, aquí está. Unidad de competencia 3. Reacciones químicas. Entonces vamos a trabajar sobre su clasificación. Pero primeramente vamos a iniciar con el 4.2. Antes de iniciar, pues ya las mencionamos ahí simplemente, ¿no? Síntesis, descomposición, sustitución, redox, y también habla sobre neutralización, pero eso la veremos, que es una reacción de sustitución, pero sustitución doble, que específicamente tiene el nombre de neutralización, ¿no? Algún tipo de reacciones, y por ser muy específicas para algunos grupos funcionales, aunque sean, por ejemplo, sustitución doble, pues también se llaman de neutralización. Como un nombre más específico, ¿no? Denotando que son reacciones de ácido-base, ¿no? Y después vamos a entrar a estequiometría, al balanceo de las reacciones estequiométricamente hablando, y vamos a hacer cálculos. Es muy específico esta unidad de competencia. Trata de reacciones químicas, sus ecuaciones y qué hacer con ellas, ¿no? Para obtener siempre, ¿cuál es el objetivo? Obtener masas. ¿Cuánta cantidad de productos se está obteniendo a partir de una reacción química en la cual participan cierta cantidad de masas de los reactivos? Entonces, esa es la competencia que vamos a adquirir, ¿no? Y vamos a iniciar con conceptos que nos van a ayudar a familiarizarnos un poquito más con el concepto de la ecuación química. Conceptos que ya conocemos de alguna forma, pero que hemos mencionado, pero que no hemos deducido bien alguna ecuación o cómo lo vamos a calcular, sino que son conceptos con los que estamos familiarizados, pero y ahora sí vamos a entender de dónde vienen, ¿no? Siempre que hemos trabajado ahorita con los compuestos, que estuvimos trabajando con los compuestos, y desde que veíamos la cuestión del mol y de la masa química al inicio del curso, hemos mencionado que la molécula de hidróxido de sodio, que una molécula de hidruro, todos los compuestos son moléculas, ¿no? Y siempre hablamos de una molécula, de una molécula, de una molécula. Entonces vamos a hacer una relación entre lo que es una molécula y lo que es un mol, ¿sí? Como unidad de masa química. Entonces, vamos a iniciar con ese concepto, ¿no? Dice, vamos a iniciar con el estudio de la masa de un átomo, la cual está basada en la escala del isótopo carbono 12. O sea, ¿cómo obtenemos las masas de los átomos? O sea, ahorita hemos estado trabajando cuando hacíamos la estructura de Lewis, decíamos el número atómico del oxígeno, 16. Bueno, no es 16 exactamente, ¿no? Es 15.99 y casi 16. Y luego diríamos, ¿y por qué casi 16 y debería de ser 16? Porque son unidades de masa atómica. El peso molecular de un compuesto, de un átomo, o de un átomo, se denomina unidad de masa atómica, aunque estemos más acostumbrados a trabajarlo con el nombre de peso molecular, ¿sí? Cuando realmente no es un peso siempre tiene unidades de fuerza. También es el mismo error, no es un error, es una convención o una costumbre, ¿no? Que se hacen reglas y quedan ahí, pero ya todos sabemos que no es así. Cuando decimos cuánto pesas, ¿no? O sea, ¿cuánto pesas, no? 50 kilos. No es cierto eso. Eso es incorrecto. Tu masa es de 50 kilos, pero tu peso pues es muy diferente a eso. Tu peso es la masa afectada por la gravedad, que es lo que sentimos como peso. Entonces, al multiplicar tu masa por la gravedad, obtenemos tu peso. Y ese peso es una fuerza. Y por lo tanto tiene unidades de Newton y no tiene unidades de kilogramos. Pero nunca decimos, no, pues ¿cuánto pesas? No, pues peso yo 98 newtons. Nadie nos entendería, ¿no? Si le dijéramos eso a alguien que nos preguntara. Es lo que les comento, pues, por la misma costumbre de manejar el concepto y así se ha quedado.
para cuestiones científicas sabemos que eso no lo podemos utilizar de esa manera. Realmente, masa es una cosa y peso es otra cosa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un átomo y decimos, ¿cuál es el peso? No podemos hablarlo correctamente, ¿no? ¿Cuál es la masa atómica del oxígeno? No, pues 16, 15.99. Si la unidad de masa atómica es el número de unidades de masa de partículas subatómicas que tiene un átomo, ¿sí? Entonces sabemos bien que el oxígeno tiene 16 electrones, que su número atómico es, su masa es 16, pero su número atómico es 8, ¿no? Si bien me acuerdo, ¿no? Sí, es 8. Por lo tanto, si tiene 8 como número atómico, pues tiene el doble, 16 como unidad de masa atómica, ¿sí? Porque tiene 8 protones, tiene 8 neutrones en su núcleo. Recuerden que la masa de un átomo la da su núcleo, no la dan los electrones, ¿no? Los electrones son tan infinitamente pequeños comparados con el núcleo, que la masa de un átomo prácticamente, la masa de los electrones no participan, es despreciable. Cuando trabajamos con iones y buscamos el peso molecular, el peso atómico, pues la masa atómica de un ion, el sodio, ¿cuánto pesa el sodio? Decimos, no, pues 22, casi 23, ¿no? Y decimos, cuál es la masa atómica del ion sodio? No buscamos una tabla de iones, ¿no? No decimos, a ver, vamos a ver cuánto disminuyó la masa del sodio, porque ahora es un ion, perdió electrones. No, puede perder los electrones que sea. El 99.99% de la masa de un átomo la da el núcleo y no los electrones. Los electrones son infinitamente mucho más pequeños que un protón o que un neutrón. Entonces la masa atómica de un átomo está dada realmente por su núcleo. ¿Okay? Por lo tanto, ese átomo de oxígeno tiene 8 neutrones y tiene 8 protones en su núcleo. Por lo tanto, su número debería de ser 16. ¿Ya? Así de simple. El átomo de carbono, decimos, el átomo de carbono es 6. 6. Tiene 6 unidades subatómicas, de partículas subatómicas. Tiene entonces 6 neutrones y tiene 6 protones en su núcleo. Entonces su UMA o su peso atómico, pues, o su masa atómica es 12. Pues no, ¿verdad? Checamos el carbono y dice 12 punto y feriecita, ¿no? 12 punto y feria. Nos damos cuenta de que no son realmente números enteros. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no? ¿Por qué no checas? Si todos los átomos deberían de tener como masa atómica el número de partículas atómicas que tienen en su núcleo. Así de simple, ¿verdad? El nitrógeno, el último ejemplo, el nitrógeno, 7. Su masa atómica es 14, porque tiene 7 protones, 7 neutrones. 14 punto y feriecita también. 14 punto y fracción. Bueno, las fracciones es porque los átomos no son puros en la naturaleza. O sea, no hay átomos de hidrógeno, ni átomos de nitrógeno, ni átomos de carbono, únicos en la naturaleza. O sea, tienen primos. Los átomos, el átomo de carbono tiene primos, que también son carbono, pero que tienen diferente número de neutrones en su núcleo. Siguen teniendo el mismo número de protones, porque un átomo, recuerden cuando vimos la teoría atómica, ya la estructura atómica, un átomo es lo que es por el número de protones que tiene y que siempre es el mismo número de electrones que giran alrededor de él, de ese núcleo. Pero lo que difieren son el número de neutrones. Los neutrones no tienen carga, así que no intervienen en la estabilidad energética del átomo. El átomo sigue siendo neutro porque el átomo de oxígeno tiene 8 protones y tiene 8 electrones girando a su alrededor. Y la mayoría de los átomos de oxígeno tienen también 8 neutrones. Así que el carbono también. El carbono tiene 6 electrones y tiene 6 protones en su núcleo.
Y la mayoría de los átomos de carbono tienen 6 protones, 6 neutrones en su núcleo. Pero los primos, hay primos de ellos que siguen siendo átomos de carbono, de oxígeno, de nitrógeno, pero tienen mayor número de neutrones. Es decir, cambia su masa. No cambia su carga, porque el neutrón es neutro, pero cambia su masa. Estos son los menos. Por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno, decimos, el hidrógeno, ¿qué número atómico tiene? 1. Ah, tiene un protón y tiene un electrón. Pues ya lo hemos trabajado mucho a lo largo del curso. El caso del hidrógeno, ¿no? El elemento más pequeño. Pues sí, pero nada más que el hidrógeno no pesa, no tiene una masa atómica, pues, de 1. Sabemos que tiene 1.00 y feria fracción. Porque también existe el ditrio y el tritio. Y el hidrógeno. El hidrógeno, el compuesto toma el nombre del hidrógeno porque es el que existe más en la naturaleza, pero tiene 2 primos, el ditrio, el llamado deuterio también. Y ese, en lugar de tener, tiene un neutrón en su núcleo. ¿Sí? Y el tritio tiene 2 neutrones en su núcleo. Y es tritio porque va a tener 3 partículas en el núcleo. ¿Sí? 3 partículas. Recuerden que el hidrógeno no tiene un protón en su núcleo, no tiene un neutrón, es el puro protón. ¿Sí? Siempre es el puro protón. Por eso tiene masa atómica de 1. Porque si tuviera acompañando un neutrón, tuviera masa atómica de 2, ¿ah? Y no de 1. Como nosotros, recuerden que el número atómico es el número de electrones y es igual al número de protones, pero su masa atómica es la suma de los protones y los neutrones. ¿Okay? Por eso el hidrógeno nada más tiene un protón solito, no lo acompaña ningún neutrón. Por eso tiene 1 como su masa atómica. Pero cuando se le une un neutrón, tiene 2 partículas en su núcleo, ahora se llama ditrio o deuterio. Si se le unen 2 neutrones, ahora se llama tritio. Sigue siendo el átomo, sigue teniendo su electrón girando alrededor del núcleo, ¿no? Un solo electrón girando alrededor del núcleo. No deja de ser el hidrógeno, pues. Pero ahora tiene 3 partículas en su núcleo y se llama tritio. Pero son 2 neutrones y un protón. Entonces, a eso se le llama isótopos. Todos los elementos químicos tienen isótopos. Por eso todos ellos tienen fraccional su masa atómica. No tienen números correctos. ¿Y cómo se saca este valor? Es una ponderación muy simple. Dependiendo del porcentaje que hay de cada uno de ellos en una muestra, se determina el porcentaje o la composición de una muestra de hidrógeno y se dice, no, pues el 98% es hidrógeno, tiene un solo protón, ¿sí? El 1.5% es deuterio y el 0.05% es tritio. El que más poquito hay es el tritio. Y se multiplican, se ponderan, o sea, se multiplica su masa atómica por el porcentaje de cada uno de ellos y se suma y se divide entre 100 y les va a dar el valor ese de 1.000 y feriecita. Ya después en algunas materias van a aprender a ponderar, es muy simple, la ponderación. No es un promedio, es una ponderación, o sea, es en función de la composición. Y de esta forma es como determinamos la masa atómica de una especie química, de un elemento químico, ¿sí? Esa es la masa atómica. De esa forma se determina, por eso son fraccionales. Ahora, para las moléculas, pues ya sabemos que una molécula es la unión de varios elementos químicos y hay diferentes tipos de moléculas, ¿no? O compuestos, que ya los vimos todos ellos, ¿no? Están las sales, están los ácidos, los bases, los óxidos, los hidróxidos, los hidruros. Todas esas son moléculas de diferentes compuestos. Y también ya sabemos cómo sacar el peso molecular o la masa molecular, ¿no? Si la masa atómica, ya vimos cómo se calcula, es la que existe en la naturaleza de todas la familia de un solo elemento químico ahí, entre primos y parientes, todos son átomos del mismo, pero difieren sus núcleos porque tienen más o menos neutrones.
Pues la masa molecular es muy simple, es la sumatoria simplemente de todos los elementos que estén formando esa molécula, considerando pues la masa atómica de cada uno de ellos. Y es la sumatoria simplemente. Por eso se llama masa molecular. ¿Sí? De esa forma la determinamos. Ya todos hemos sacado masas moleculares, ¿no? O peso molecular, pues que sí. Incluso en la nomenclatura, en los libros de química dice peso molecular. Y ya después por ahí ya las menciona como UMAS, unidad de masa atómica, unidad de masa molecular realmente, ¿verdad? Y esto es lo que les comentaba ahorita, ¿no? Simplemente cómo se calcula el 12.01, ¿no? Aquí está, proporciones, por ejemplo, este es para el átomo de carbono, ¿no? Observen que el átomo de carbono, el carbono 12, es el 98.9%. Hay dos isótopos de carbono, está el carbono 12 y el carbono 13. ¿Sí? Los dos son isótopos, pero el principal es el que toma el poder ahí, ¿no? Entonces, es el carbono 12, realmente el carbono, no dice número en la tabla periódica, ¿no? Dice carbono, pero existen dos isótopos, el 12 y para el hidrógeno, sí. Los tres isótopos se llaman de dos formas diferentes, no hay hidrógeno 1, hidrógeno 2, todo, cada elemento tiene sus propias características y así se identifican. Los hidrógenos, los tres isótopos son hidrógeno, deuterio y tritio. Pero como el mayor es el hidrógeno, pues el hidrógeno se le conoce al de la tabla periódica. El carbono hay dos isótopos, carbono 12 y carbono 13. No existe el carbono específico así, sino que la ponderación entre los dos, pues ya se le llama carbono, ¿no? Es el nombre de carbono. Realmente, el de la tabla periódica no es carbono 12, es la ponderación entre los dos, ¿no? No sé si eso queda claro, ¿no? Entonces, de esta forma, aquí están las sumas, ¿no? Pues les comento. Se suman las sumas de cada uno de ellos, multiplicado por su composición, ahí está. ¿Ah? Y eso nos da el 12.01. De ahí sale la fracción. Pues. Es el multiplicar por la composición y sumar, ¿no? Si quiero porcentaje, divido entre 100 y ya. ¿Sí? Entonces, esa es la masa atómica y la masa molecular. Otro valor muy importante que vamos a tener, que va en relación a las masas y al número de átomos que hay en una cierta cantidad de masa, es el famoso número de Avogadro. Es un valor muy utilizado en cálculos químicos. ¿Por qué? Porque nos relaciona el número de partículas, es decir, el número de átomos, para en el caso de nosotros. Cuando dice partículas, es que el concepto de mol no es únicamente una unidad de masa química, ¿no? Es una unidad de masa de lo que sea. ¿Qué quiere decir esto? Que así como hay moles de hidrógeno, también puede haber moles de casas, moles de planetas, moles de personas, moles de carros, moles de lo que sea. La definición de mol es muy general, ¿sí? Y mol es una cantidad de sustancia que siempre tiene un mismo número de partículas, siempre. Y así que un mol de carbono tiene cierto número de partículas, ese que está ahí, 6.022, 1415 por 10 a la 23 átomos de carbono. Un mol de oxígeno tiene el mismo número de partículas, 6.022. Un mol de personas, si juntamos 6.022 por 10 a la 23 personas, es un mol de personas. Si juntamos 6.022 carros, todos esos carros por 10 a la 23, son un mol de carros. ¿Sí? No sé si... por qué surge la necesidad de hacer esta consideración en el manejo de la masa? Pues vamos a otra vez a ir al aspecto químico, ¿no? De la masa química. ¿Sí? Porque no es lo mismo un kilo de carbono que un kilo de el número de partículas, que un kilo de oxígeno. Son un kilo como medida común de la cual estamos nosotros acostumbrados a manejar. Con las unidades de masa común, yo puedo ir al laboratorio y voy a pesar un kilo de carbono, saco el frasco de carbono y peso un kilo.
Y también saco un kilo de oxígeno, bueno, oxígeno no porque es gaseoso, aunque también pudiera tener un kilo, ¿no? En un determinado volumen. Un kilo de calcio, y saco el calcio y peso un kilo. Y los dos son un kilo, pero no tienen el mismo número de partículas. ¿Por qué no tienen el mismo número de partículas? Cuando hablamos de partículas son de átomos, ¿no? ¿Por qué un kilo de carbono no tiene el mismo número de partículas que un kilo de oxígeno? ¿Por qué será? No tengo una idea de por qué. Es muy simple, ¿no? No me hace aquí está una imagen que hace referencia a eso, ¿no? Un mol, dice, de varios elementos comunes, carbono, polvo negro, es el carbón, azufre, polvo amarillo, hierros y un poquito de alambre de cobre. Todos estos son un mol de carbón. Ese es mercurio, ¿no? Sí, mercurio. Un mol de mercurio, un mol de azufre, un mol de clavos, un mol de hierro, pues, un mol de cobre en forma de alambre, pero no deja de ser cobre. Aquí sí, todos tienen el mismo número de partículas, pero porque son moles. Si yo agarro un kilo de carbono y agarro un kilo de azufre, para mencionar los mismos elementos que están aquí, no van a tener el mismo número de átomos. ¿Sí? Sí, aquí sí tienen el mismo número de átomos los dos, porque los dos son un mol y un mol. Mol es una unidad de masa química que se inventó, es una invención, así como el kilogramo y la libra y las toneladas, todos son invenciones, ¿no? No existiera el hombre, no existiría el concepto ese, nadie lo mediría. Pero un kilo lo que te mide es una cierta cantidad de masa, como kilogramo, y decimos siempre que tengamos esta cantidad de masa, siempre va a ser un kilo. Y vamos a inventar una báscula que pese esa masa, ¿no? Ahí son cosas diferentes, no sé, que el concepto ahí sí es adecuado, ¿no? Voy a pesar la masa, ¿no? Y inventamos dispositivos que nos miden siempre esa cantidad de masa, ¿sí? Pero esa forma de medir la masa no nos sirve para los cálculos químicos. Y la pregunta es por lo mismo, porque si ustedes agarran y pesan un kilo de carbono, que es muy livianito, es así poroso el carbono, el polvo de carbono, y agarras y pesas un kilo de azufre, que es una sustancia más densa, más pesada, sí vas a tener un kilo de carbono y vas a tener un kilo de azufre, pero no tienen el mismo número de partículas. ¿Por qué? Vamos a hacer un esquema mental, ¿no? Para entender esto. Vamos a hacer un esquema mental. Vamos a ir al laboratorio y vamos a tomar del laboratorio un vaso de precipitado de 1 litro. Vaso así de precipitado. 2 vasos de precipitado. Vamos a agarrar canicas, unas canicas chiquitas, canicas de medio centímetro de diámetro, una bolsa de canicas de medio centímetro de diámetro. Y vamos a agarrar otra bolsa de canicas de 2 centímetros de diámetro. Quiere decir que unas canicas son de ese tamaño y otras canicas son chiquitas. Y vamos a agarrar y vamos a llenar cada frasco de canicas, ¿va? Y te vamos a llenar. ¿Cuál de los dos frascos? Los dos frascos están llenos, ¿eh? ¿Cuál de los dos frascos tendrá más canicas? ¿El frasco con canicas chiquitas o el frasco con canicas grandes? Las chicas. Las chicas, ¿verdad? La lógica nos dice que pues, va a haber más canicas chiquitas, se van a acomodar más entre ellas
y van a caber más canicas chiquitas que en el frasco grande. Sí, el frasco grande. El frasco grande vamos a ver que las canicotas dejan muchos espacios huecos. Y ahí fueron pocas canicas comparado con todas las canicas que entraron acá, donde todas eran chiquitas de medio centímetro y las otras eran de 2 centímetros. Son los mismos volúmenes, ¿verdad? Los dos son 1 litro. Pero no tienen el mismo número de partículas. Porque unas son más grandes y otras son más chiquitas. ¿Ya? Y son el mismo. Los dos vasos son igualitos. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Por esa razón, 1 kilo ya no va a ser 1 litro, ahora voy a hacer 1 kilo simplemente. 1 kilo de calcio, de carbono, con partículas más pequeñitas, más finitas, va a tener más número de átomos de carbono, porque caben más, porque están más chiquitos. Sigue siendo 1 kilo, pero tiene mucho más número de átomos de carbono. Mientras que el azufre, que es un átomo más grande, voy a tener el mismo kilo, pero voy a ver que tengo menos partículas, porque como son más grandes los átomos, más de ellos, menos de ellos, me van a dar el kilo. Y las otras que son muy pequeñitas, muchas de ellas me van a dar el mismo kilo. No tienen el mismo número de partículas, porque el número de partículas que hay en cierta cantidad de masa depende del tamaño de la partícula. ¿Sí? Es como decir, voy a agarrar 1 kilo y lo voy a dividir en 2. Tengo 2 partículas que forman 1 kilo. Las partículas más chiquitas. Agarro cada medio kilo y los divido en 2. Ahora tengo 4 cuartos. Tengo 4 partículas de 1/4 de kilo cada uno. Pero ahora son 4 partículas, pero sigue siendo el mismo kilo. Significa que si me voy dividiendo siempre esa proporción y lo voy haciendo chiquito, 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 mientras más lo divida, pues más pequeñas son las partículas y sigue siendo el mismo kilo, pero tiene un montón de pedacitos chiquitos, ¿no? ¿Ok? Entonces, por esa razón, no se utiliza la masa común para cálculos químicos, porque cuando la juntemos para que reaccione, no conocemos, no tenemos una relación, un análisis bien hecho de cuántas partículas tengo para que reaccionen. Porque en la química lo que reaccionan son las partículas, ¿no? Y esa partícula pues puede ser un elemento químico, puede ser una partícula compuesta por la unión de varios átomos, o sea, un anión, pues, un anión poliatómico, ¿sí? Por ejemplo, necesito un OH, un anión de OH, de un hidróxido, que está formado por 2 átomos. Necesito un OH para que reaccione con un sodio y forme NaOH y se forme el hidróxido de sodio, ¿verdad? Que ya sabemos cómo son los hidróxidos, NaOH. Entonces necesitamos un átomo de sodio, una partícula de sodio, necesitamos un ion hidróxido, es decir, una partícula de ion hidróxido. Y siempre necesito tener esa relación para que puedan reaccionar. Entonces, si agarro 1 kilo de sodio y agarro 1 kilo de hidróxido y los pongo a reaccionar, pues ahí que no me garantiza que va a reaccionar todo el hidróxido, el kilo de hidróxido, con el kilo de sodio, para obtener 2 kilos de hidróxido de sodio. Eso no va a pasar nunca. ¿Por qué? Porque lo que realmente importa es el número de partículas, no si es 1 kilo de sodio y es 1 kilo de hidróxido. ¿Sí? Porque como sabemos, el hidróxido, ¿cuál es su masa atómica del hidróxido? O la masa molecular del hidróxido. Pues son 16 de un oxígeno y un 1 del hidrógeno son 17. La masa es 17. Y la masa de un sodio es casi 23, 22.90 y tanto. Significa que el sodio es más grande que el hidróxido. Lo cual significa que me van a sobrar hidróxidos o me van a faltar sodios para que se lleve a cabo esa reacción química entre 1 kilo y 1 kilo. O sea, no puedo controlar realmente eso porque estoy mezclando masa y no estoy sabiendo realmente, no estoy adicionando las partículas necesarias para que reaccionen siempre uno con uno, ¿no? Las más grandes se van a acabar primero porque hay más poquitas. Las más chiquitas, esas van a sobrar porque hay muchas. ¿Okay? Entonces, existe ese problema de la masa, de que lo que importa es el número de partículas. Y en una cierta cantidad de masa, mientras más pequeña sea una partícula, pues más partículas hay ahí.
o más grandes, menos partículas hay. Entonces, Avogadro fue el que solucionó ese problema. Y Avogadro dijo, bueno, vamos a inventar una nueva medida de masa, que vamos a llamar mol, la cual tenga la característica inversa de lo que pasa con la masa común. En la masa común, si conozco la masa, tomo 1 kilo de masa, pero no conozco cuántas partículas, no controlo cuántas partículas hay ahí, va a depender del tamaño de la partícula. ¿Sí? Entonces, es lo que digo, ahora le vamos a llamar mol. Y ese mol siempre va a tener el mismo número de partículas. Un mol de una sustancia, la que sea, siempre va a tener un número de partículas. Quiere decir que voy a poder agarrar ya no 1 kilo de carbono, ahora voy a agarrar 1 mol de carbono. Y voy a agarrar 1 mol de azufre. Aparentemente se van a ver de diferente tamaño, ¿ya? Porque el que tenga partículas más grandes, se va a ver más grande la sustancia que voy a agarrar. Mientras que el que tiene partículas más pequeñitas, se va a ver más chiquito, el montoncito. Pero al ponerlos a reaccionar, aunque este montón se ve más grande porque tiene moléculas más grandes o partículas más grandes, cuando reaccione con este mol, que también tiene partículas pero más chiquitas, el mismo número, pues siempre va a haber una partícula para cada quien y van a reaccionar todas. Y ahí sí tengo control de lo que está pasando en la reacción química, ¿ya? Ocurre lo contrario que con la masa común. Con la masa común los dos se ven del mismo tamaño porque son 2 kilos, pero tienen diferente número de partículas. En un mol se ven de diferente tamaño, pero tienen el mismo número de partículas. ¿Y cómo calculamos un mol? Porque decimos, ah, bueno, ¿y cómo sé cómo calculo ese mol? ¿Cómo lo tomo? Porque yo tengo que tomarlo del frasco. Ya no voy a tomar 1 kilo de carbono. Ahora voy a tomar 1 mol de carbono del frasco. Pues entonces, como lo que estamos relacionando es la masa con el tamaño de la partícula, es decir, con su masa atómica, ¿verdad? La masa atómica me da el tamaño de la partícula, ¿sí? Una partícula que tiene masa muy grande, pues es un átomo muy grande. Una partícula que tiene masa pequeñita, es un átomo muy pequeñito. De ahí entonces, como es la relación entre esas dos propiedades, pues eso es un mol. Un mol es la relación que hay entre la masa y el peso molecular. ¿Sí? Entonces, mol es igual a masa entre peso molecular o entre UMA, entre unidad de masa atómica. Pues. Significa que si volvemos al caso del carbono, ¿cuántos gramos son un mol? ¿Va? Porque no existen básculas que pesen mol, ¿va? No existen. No hay una báscula. Voy a ir a comprar una báscula para pesar moles. No, no hay. El mol nosotros lo calculamos y ya que tenemos el cálculo lo convertimos en masa común y ya pesamos en una báscula normal. ¿Sí? Entonces es muy simple eso. Un mol es siempre la UMA. Es decir que un mol de carbono es 12 gramos. Un mol de oxígeno son 16 gramos. Un mol de sodio son 22 punto y fracción gramos. Un mol siempre es la UMA. ¿Sí? Si no, pues la N, una N minúscula, nos representa el mol, ¿no? Bueno, ahorita volvemos al número de Avogadro, porque como el número de Avogadro implica 2 moles y el número de partículas, realmente esta lámina debería ir primero. Aquí observamos, ¿no? N, un mol es la N minúscula. N es igual a la masa entre el peso molecular. Quiere decir que si yo quiero un mol, para que me dé 1, y yo sé que el peso molecular o la UMA del carbono es 12, para que me dé 1, la masa también debe de ser 12, ¿no? Es decir, despejen la masa de la ecuación de mol. Mol es igual a masa entre peso molecular, por lo tanto, masa es igual a mol por el peso molecular o por la UMA. Entonces significa que al multiplicar 1 por 12, pues me da 12. Eso significa que un mol siempre es el mismo valor de la UMA para cada especie química. Un mol de carbono tiene 12 gramos por mol. Observen las unidades que tiene. La misma expresión nos da las unidades. ¿A qué es igual? N a gramo por mol, ¿verdad? Porque es masa entre peso molecular. ¿Sí?
entre gramo mol, ¿verdad? Del peso molecular. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a trabajar con moles. Un mol de oxígeno, pues va a ser la masa entre el peso molecular del oxígeno. ¿Sí? Por lo tanto, si el peso molecular es 16 o 15.99 feriecita, arriba también debe haber la masa también tiene que ser 15.99 feriecita. Al dividir entre los dos nos queda 1, porque quiero que n sea igual a 1. ¿Sí? Entonces, eso es así en forma general. Un mol de cualquier sustancia de la tabla periódica siempre es igual a su UMA, es decir, a su peso molecular. ¿Sí? Y el mol pues, fue una invención increíble que se hizo, ¿no? Para poder controlar los procesos químicos, poder hacer balances de masa química en forma correcta y no utilizando masa común, porque la masa común no me dice cuántas partículas tenga yo ahí, no me garantiza cuántas partículas hay. ¿Sí? Revuelvo las masas y al rato veo a ver qué se obtuvo. No tengo control sobre la reacción química. Entonces, Avogadro después dijo, bueno, ¿cuántas partículas hay en un mol? Él pues, dijo, si ya definimos que un mol de cualquier sustancia siempre es igual a su peso molecular, pero en gramos, un mol de, no sé, un mol de hidrógeno es 1 gramo de hidrógeno. Si no, pues vean, ¿no? Masa 1 gramo. Peso molecular o la UMA molecular, 1. 1 entre 1, pues da 1. Un mol, pues siempre es igual a la masa, ¿no? Ahora, ¿cuántas partículas hay ahí? Pues Avogadro hizo estudios de eso y se dio cuenta de que siempre hay un mismo número de partículas en un mol, siempre. Y ese número de partículas es ese que está ahí, 6.022, 1415 por 10 a la 23. Cualquier mol de cualquier sustancia, sea lo que sea, no únicamente una especie química, no únicamente un mol de calcio tiene 6.022, un mol de oxígeno 6.022, un mol de azufre 6.022, no. Un mol de lo que sea, por eso se define como número de partículas por cada mol. ¿Sí? Por eso, si reunimos a 6.022 por 10 a la 23 personas, podemos saber que eso es un mol. O si dividimos todo el número de gentes que hay en el planeta y diríamos, ¿cuántos moles de personas hay en el mundo ahorita? ¿Ya? Podemos saberlo. ¿Cuántos moles de personas hay en el mundo ahorita? Pues hay que dividir el número de habitantes del planeta que hay ahorita y lo divido entre ese número y voy a tener el número de moles de personas que hay en mi planeta. Hay 500,000 moles de personas en mi planeta. No sé, por dar un número. ¿Eh? Entonces, cualquier cosa que tenga ese valor es un mol. Por eso las unidades que tienen el número de Avogadro es número de partículas por cada mol. ¿Sí? ¿Y para qué nos sirve el número de Avogadro? Pues para conocer cuántas partículas reaccionan en una reacción química, para saber cuánto se va a formar de un determinado compuesto, ¿sí? En un determinado momento. Es importante saberlo. ¿Okay? Bien, ¿alguna pregunta de esto? Lo que son los moles. ¿Qué es un mol? ¿Qué dijimos que era un mol? ¿Cómo se calcula un mol? ¿No? Bueno, pues ahí lo checan en la clase grabada. Vuelvan a checar. Y ya continuamos la próxima clase. Y de ahí vamos a partir de lo que son los moles, qué es el número de Avogadro, cómo se calcula un mol, qué representa un mol en una sustancia cualquiera, qué es la masa molecular.
¿Y qué es la masa atómica? ¿Por qué los átomos en la tabla periódica tienen masas atómicas fraccionales y no enteras, cuando por definición deberían de ser enteras? Es el número de partículas subatómicas que hay en el núcleo, ¿no? Entonces revisen eso y continuamos la próxima clase. Gracias, profe. Nos vemos, hasta luego. Gracias. Bye bye.